Lo trataron como un estorbo, hasta que descubrieron quién era. Un hombre mayor, con ropa desgastada y pasos lentos, entró a una sucursal bancaria cualquiera. Nadie lo miró 2 veces. Los empleados lo ignoraron. Los clientes lo pasaban por alto. Para todos, era solo otro viejo más. Pero él no protestó. Se sentó en silencio, esperando su turno con paciencia. Lo que nadie sabía era que ese hombre tenía un poder oculto que cambiaría la historia de ese lugar para siempre. ¿Quién era realmente ese anciano? ¿Por qué fue tratado con tanto desprecio? ¿Y qué hizo al día siguiente que dejó a todos sin palabras? Esta no es solo una historia sobre prejuicios. Es una historia sobre respeto, dignidad y una poderosa lección que muchos aprendieron demasiado tarde, cuando ya era imposible dar marcha atrás. En muchos países, los adultos mayores son tratados como si fueran invisibles. Pero esta historia se volvió viral por una razón muy clara, porque todos, sin importar la edad, la ropa o el aspecto exterior, merecen ser escuchados y tratados con humanidad. ¿En tu país también se discrimina a los adultos mayores? Déjalo en los comentarios. Quédate, porque lo que ocurrió después fue un giro inesperado. Era una mañana cálida cuando don Ernesto cruzó las puertas del banco. Llevaba una camisa arrugada, unos pantalones gastados y un pequeño bastón de madera. Saludó con una sonrisa tímida, pero nadie respondió. Caminó lentamente hacia la fila de atención y tomó asiento, como lo había hecho tantas veces antes. Lo que no sabía era que esa visita sería distinta. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 40. Uno a uno, los clientes iban siendo llamados. Algunos que habían llegado después que él pasaban al frente sin problema. A don Ernesto, nadie lo miraba. Una cajera lo vio de reojo, pero no dijo nada. Un guardia incluso se acercó a preguntarle si estaba perdido. «Estoy esperando mi turno, joven», respondió con calma. Al cumplirse 1 hora y 20 minutos, por fin se acercó al módulo de atención. Con voz suave, explicó que necesitaba retirar una suma en efectivo. La ejecutiva revisó sus papeles sin levantar la mirada. Luego, con un tono impaciente, le dijo: «Este trámite solo se hace en la sucursal central, señor. Aquí no podemos ayudarle». Sin más palabras, le entregó los documentos. Ni una disculpa, ni una sugerencia, solo indiferencia. Don Ernesto asintió. No discutió. No exigió nada. Solo guardó sus papeles, se levantó con dificultad y salió por la misma puerta por donde había entrado. Algunos empleados lo vieron marcharse. Otros ni siquiera lo notaron. Para ellos, se trataba de alguien irrelevante. Un detalle más en un día cualquiera. Mientras caminaba por la acera caliente, con el sol golpeando su espalda encorvada, don Ernesto se detuvo frente a una banca de piedra. Se sentó y observó el movimiento de la ciudad. A su alrededor, nadie parecía verlo. La indiferencia era total. Y, sin embargo, en su interior no había enojo. Solo una calma firme, casi peligrosa. Dentro del banco, la rutina seguía con normalidad. La ejecutiva que lo atendió bromeaba con sus compañeros. Uno de ellos comentó que ese viejo parecía perdido. El gerente firmaba papeles sin saber que, ese día, había cruzado la línea sin retorno. Don Ernesto llegó a casa con pasos tranquilos. Se preparó una taza de té y encendió la radio. Luego, abrió una caja de madera donde guardaba documentos importantes, escrituras, contratos, registros. Los repasó con la paciencia que da la experiencia y el conocimiento. Después marcó 3 números: su abogado, su nieto y el administrador del edificio. Esa noche, durante la cena, su nieto no podía creer lo que escuchaba. ¿Y no les dijiste quién eres, abuelo?, preguntó, indignado. No, hijo. No era el momento, respondió don Ernesto sin perder la calma. Mañana lo sabrán. Y lo entenderán. Al día siguiente, la sucursal abrió sus puertas como cualquier otro día. Los empleados se acomodaban en sus escritorios. El guardia bostezaba. La ejecutiva revisaba los primeros correos del día. Nadie recordaba al anciano del día anterior. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. A las 9:20 de la mañana, la puerta giratoria dejó entrar a 3 personas. Al frente, don Ernesto, caminando con la misma lentitud de siempre.
A su lado, un hombre de traje oscuro, su abogado. Y detrás de ellos, el administrador del edificio. El guardia se puso de pie, confundido. La ejecutiva que lo había atendido lo reconoció de inmediato, pero esta vez algo era distinto. La forma en que caminaba, la manera en que miraba el entorno, la seguridad con la que sostenía una carpeta bajo el brazo. Ya no parecía un estorbo. Ahora imponía respeto. Uno de los empleados se acercó para preguntar si necesitaba ayuda, pero el abogado lo interrumpió con firmeza. Venimos a hablar directamente con el gerente general. El silencio se hizo en toda la sala. Algunos empleados se miraban entre ellos sin entender. La ejecutiva sintió un nudo en el estómago. El gerente, al salir de su oficina, frunció el ceño al ver al anciano que habían tratado con desdén menos de 24 horas antes. El abogado sacó de su maletín una carpeta con documentos firmados, timbrados, sellados. Contratos de arrendamiento. Escrituras del edificio. Cláusulas legales. Y una notificación formal. El propietario del inmueble exigía una reunión urgente por maltrato a un arrendatario especial, él mismo. El impacto fue inmediato. El aire se volvió denso. Las miradas que antes lo ignoraban, ahora no podían despegarse de su figura. Y don Ernesto, con la misma serenidad de siempre, solo dijo: ayer vine a hacer un retiro, no a medir quién merece respeto y quién no. Pero ustedes tomaron esa decisión por mí. La ejecutiva no supo qué responder. El gerente intentó disculparse, pero ya era tarde. La maquinaria legal se había activado. Y el anciano al que todos ignoraron, era quien pagaba el techo bajo el que trabajaban. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Nadie en la sucursal bancaria entendía del todo lo que ocurría, pero algo estaba claro: ese anciano que habían ignorado el día anterior no era un cliente común. El gerente general, visiblemente nervioso, condujo a don Ernesto, su abogado y el administrador del edificio a la sala de juntas. Detrás de ellos, miradas desconcertadas y rostros pálidos. La ejecutiva que había tratado al anciano apenas levantó la vista. No dijo nada. Pero su rostro lo decía todo. Dentro de la sala, el silencio era solemne. Don Ernesto colocó una carpeta sobre la mesa. Su abogado la abrió, desplegando documentos oficiales, contratos de arrendamiento, escrituras del inmueble y registros del pago del alquiler, todo bajo el nombre de Ernesto Gutiérrez. Mi cliente es el propietario legal de este edificio, inició el abogado con tono serio. El banco ocupa estas instalaciones bajo un contrato vigente hace 10 años. Hasta ahora, nunca había sido necesario intervenir, hasta ayer. El gerente hojeó los documentos. Eran indiscutiblemente legítimos. Había copias de pagos, actas notariales, e incluso correspondencia firmada por la misma directiva del banco. No había escapatoria. Lo que ocurrió ayer fue inaceptable, continuó el abogado. El señor Gutiérrez fue ignorado, humillado y desechado por su apariencia y su edad, dentro de una propiedad que él mismo arrienda. No estamos aquí para pedir disculpas. Estamos aquí para exigir respeto y establecer límites. El gerente intentó interrumpir, pero don Ernesto levantó la mano. No vine aquí para venganza. Vine para recordarles que nadie merece ser tratado como un estorbo. Yo estuve sentado en su sala de espera más de 1 hora. Escuché bromas, observé actitudes. Y entendí que el problema no era individual. Es cultural. Y eso sí me preocupa. La ejecutiva fue llamada a la sala. Entró con la cabeza gacha, sin saber si debía saludar. El gerente le pidió que escuchara. Él es el dueño del edificio, dijo. Sus palabras se sintieron como un mazazo. Ella se quedó congelada. El abogado siguió. Desde este momento, el contrato de arrendamiento será modificado. Se incluirán cláusulas claras, respeto obligatorio a todos los clientes, capacitaciones semestrales en trato digno, y supervisiones periódicas realizadas directamente por el propietario. El gerente asintió. No había margen para negociar. La ejecutiva solo murmuró un tímido "lo siento", mirando al suelo. Una disculpa no devuelve el trato, respondió don Ernesto, pero puede ser el primer paso. Yo no quiero que nadie más viva lo que viví. Se firmó un acta interna. El administrador del edificio confirmó que las nuevas medidas entrarían en vigor en 48 horas. El banco aceptó.
Cuando salieron de la sala, el silencio era total. Los empleados del banco los observaron como si vieran fantasmas. Uno de los guardias, que también lo había ignorado, bajó la cabeza. Don Ernesto cruzó nuevamente la puerta, esta vez sin bastón. No lo necesitaba. Caminaba erguido. Tranquilo. Sabía que había recuperado algo más importante que dinero, el respeto. La historia no tardó en circular. Algunos empleados la contaron a sus familias. Otros compartieron lo ocurrido entre susurros. Pero todos sabían que algo profundo había cambiado. A veces, la lección más fuerte viene de quien menos esperas. Y ese anciano, que un día antes parecía invisible, ahora se había convertido en el protagonista de una verdad que nadie podía ignorar. La mañana siguiente a la revelación, el banco parecía otro lugar. El ambiente estaba cargado de tensión, murmullos cruzaban de un escritorio a otro y todos los empleados hablaban en voz baja. Había ocurrido algo que los marcó, algo que no podían simplemente ignorar. A primera hora, el gerente general convocó a una reunión de emergencia. Nadie sabía con certeza qué iba a decir, pero todos presentían que el tema sería el anciano del día anterior. Cuando entró a la sala de reuniones, su expresión era seria. Sin rodeos, comenzó. Lo ocurrido ayer fue inaceptable. Y tendrá consecuencias. El silencio fue absoluto. A partir de hoy, se implementarán nuevas políticas de atención, continuó. Habrá capacitaciones obligatorias en trato digno y cambios en el protocolo de atención prioritaria. Además, 2 empleados serán reubicados a otras sucursales mientras se evalúan sus acciones. Todos sabían quiénes eran. La ejecutiva que había atendido a don Ernesto bajó la mirada. El guardia evitó hacer contacto visual con nadie. La incomodidad era evidente, pero también lo era la necesidad de un cambio real. Al salir de la reunión, encontraron algo nuevo en la pared del banco. Un cartel grande, con letras doradas, colgaba sobre el área de atención al cliente. Decía: aquí se atiende a las personas, no a sus trajes, Ernesto Gutiérrez. El mensaje fue claro y contundente. Cada cliente que entraba al banco lo leía. Algunos sonreían. Otros asentían con respeto. Los empleados, por su parte, no podían evitar mirar el letrero una y otra vez, como un recordatorio constante de que las apariencias engañan, pero las actitudes no mienten. Durante esa semana, la historia comenzó a circular en redes sociales. Un cliente que estaba en la sucursal ese día grabó discretamente un video de la llegada de don Ernesto con su abogado. El video fue publicado en TikTok con la frase: nunca subestimes al hombre que no dice nada. En cuestión de horas, el clip se volvió viral. Miles de personas compartieron la historia. Algunos contaban experiencias parecidas con sus abuelos. Otros relataban casos donde también fueron maltratados por su apariencia. El rostro de don Ernesto, sereno y sabio, se convirtió en un símbolo de respeto y justicia silenciosa. La prensa local se hizo eco del caso. Algunos periodistas buscaron a don Ernesto para entrevistarlo, pero él se negó. No buscaba fama. Solo buscaba un cambio. Aún así, permitió que se publicara una breve declaración escrita. El respeto no se alquila ni se compra. Se da. Y si no se da, se exige. Dentro del banco, la cultura interna comenzó a transformarse. Los empleados estaban más atentos. Saludaban a todos, sin importar cómo se vistieran. Incluso aquellos que no participaron directamente en el incidente sentían la responsabilidad de hacer las cosas mejor. Un nuevo protocolo fue entregado a todo el personal. Había que atender a todos con la misma atención y amabilidad, sin excepciones. Y cada viernes, durante los siguientes meses, se repetía en voz alta antes de abrir la sucursal: aquí se atiende a las personas, no a sus trajes. Las reubicaciones se hicieron efectivas en menos de una semana. La ejecutiva fue enviada a una sucursal periférica. El guardia fue reemplazado. Ninguno de los dos volvió a hablar del tema. Pero ambos entendieron que no se trataba solo de ellos, se trataba de una lección que debía quedarse. Lo que inició como un acto de prejuicio silencioso, terminó en una transformación visible. El banco, ahora, era un lugar distinto. Más justo. Más humano. Y todo, por un anciano que decidió no gritar, sino enseñar.
Días después de lo ocurrido, un periodista local logró contactar a don Ernesto. Aunque al principio se negó, accedió a responder solo una pregunta: ¿por qué no les dijo que usted era el dueño del edificio desde el principio? Su respuesta se volvió viral. Porque el respeto no se exige con gritos ni con títulos. Se da o se niega. Y cuando se niega, uno decide si lo deja pasar o si enseña algo. Esa frase fue compartida por miles. Pronto apareció en camisetas, en publicaciones motivacionales y en debates televisivos. La figura de don Ernesto se transformó en símbolo de una generación olvidada que aún tiene mucho por enseñar. En redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a contar sus propias historias. Nietos que compartían anécdotas de sus abuelos, adultos mayores que habían pasado por situaciones similares, y jóvenes que admitían que habían juzgado a otros por su apariencia sin saber quiénes eran realmente. El caso abrió una conversación necesaria. ¿Cuántas veces hemos ignorado a alguien por cómo se ve? ¿Cuántas oportunidades de aprender hemos perdido por no detenernos a escuchar? Don Ernesto nunca buscó fama. No quiso dar entrevistas extensas. Solo dejó una enseñanza breve y poderosa: el respeto no se alquila ni se compra. Se practica. El banco, desde entonces, implementó nuevas campañas de concientización. No por relaciones públicas, sino porque sabían que el cambio debía ser genuino. En cada capacitación, los nuevos empleados escuchan la historia de don Ernesto como ejemplo de lo que nunca debe repetirse. Y ahora, es tu turno. ¿Alguna vez te juzgaron por cómo luces? ¿O alguna vez prejuzgaste a alguien más sin conocer su historia? Déjalo en los comentarios y comparte este video para que más personas recuerden que detrás de cada rostro hay una historia, y detrás de cada historia, una lección. Suscríbete para más historias como esta. Porque a veces, lo que parece insignificante, es lo que más nos enseña.